Bueno, buen día para todos. Me gustaría, mientras esperamos que se unan otros compañeros y compañeras, preguntarles si quieren consultar alguna duda sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. Los escucho. Supongo que deben tener alguna duda, ¿o no? ¿No hay dudas? Hola Gastón, ¿cómo estás? No te había visto. ¿Cómo te va? Recién acabo de entrar. Porque no encuentro en este Zoom dónde aumentar la cantidad de... Yo viste que uso poco Zoom, uso Meet, y no encuentro cómo ver mayor... allá arriba, lista. Mayor cantidad de. Está bien. En No, vistas. no sé, no quiero tocar nada porque después lo experimento después. Bueno, vamos a hacer entonces una recapitulación de dónde estamos, qué tienen que estar haciendo, qué tendrían que haber entregado, ¿les parece? Así todos recibimos el mismo discurso. Estamos transitando la unidad 3. La unidad 3 tiene como dos partes. Una parte básica, que es la que vimos el martes, y que hoy vamos a retomar para pisar firme sobre algunas cuestiones que justamente necesitamos para la segunda parte de los enlaces químicos, que son las fuerzas intermoleculares. Nosotros les venimos hablando desde el comienzo que todas las propiedades de la materia, es decir, eso que podemos percibir con nuestros sentidos cuando interactuamos con los fenómenos químicos, lo que podemos medir, lo que podemos observar, todo eso tiene una explicación que está en el mundo submicroscópico. Por eso nos tuvimos que meter en ese mundo submicroscópico desde el momento en que empezamos a ver modelos atómicos. Justamente por ser un mundo submicroscópico que no podemos alcanzar ni con ojo desnudo ni con ningún aparato, la química se vale de teorías y modelos. Entonces, uno de las primeras teorías que ustedes tuvieron acceso, la tuvieron en ese módulo 0, recuerdan que nosotros lo consideramos como el piso de nuestra materia, es algo que necesitamos que ustedes, ¿se acuerdan que habíamos dicho estudio autónomo? Que es bastante accesible, está la unidad 1 de Dirricio también, que tienen ustedes todo el libro completo. Bueno, todo eso yo hago un llamado a que lo lean y lo vayan abordando si no lo hicieron todavía, porque cada vez va a ser más necesario. La primera teoría que nosotros les acercamos fue la teoría cinético-molecular, esa que explica los estados de la materia y los cambios de estado. Eso está dentro del módulo 0. Incluso el modelo que está asociado, siempre hay un modelo asociado a una teoría. Y después empezamos a transitar, empezamos con una unidad inmersiva, como decimos nosotros, en lo que es la perspectiva de nuestra propuesta didáctica, que es no una química común, sino una química para futuros ingenieros en informática. En esa primera unidad los acercamos a esa idea que va a atravesar toda nuestra materia. Entonces ahí vimos nanotecnología, química computacional, bueno. Sobre ese tema nosotros les hicimos hacer un trayecto que era investigar ustedes individualmente cuestiones vinculadas a la nanotecnología, entender que eso no es una tecnología ajena a nuestros grupos de investigadores, sino que por el contrario está presente en la Argentina, hay grupos de investigadores que están trabajando muy bien y digamos con herramientas muy modernas en la Argentina.
Y después hicieron un trabajo de escribir un artículo de divulgación, con el doble propósito de empezar a transitar lo que es la escritura académica. La escritura académica es algo que hacen los estudiantes de todas las carreras universitarias. A veces en ingeniería no se acompaña tanto y se espera que los estudiantes, llegado el momento, puedan escribir un texto. Y no es fácil, no es mágico, y desde nuestro punto de vista es algo que si se tiene que aprender, alguien lo tiene que enseñar. Entonces nosotros, como somos una materia de los primeros cuatrimestres, tomamos esa, entre comillas, responsabilidad de empezar a trabajar con ustedes la escritura académica. Entonces les mostramos lo que era un artículo de divulgación, los pusimos en una situación que, si bien era ficticia, entre comillas, porque les pedíamos que escribieran un artículo para Prensa UNDAV, no es ficticia porque los artículos que hayan alcanzado mejor los objetivos, nosotros los vamos a pasar a Prensa UNDAV para que los publiquen y otros estudiantes de otras carreras puedan leer sobre un tema que a lo mejor nunca en su vida escucharon hablar de nanotecnología. Y ese tema está escrito por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática que tienen obviamente una súper relación con el tema. Esa es la tarea que ustedes ya tendrían que haber entregado. Ustedes vieron que nosotros no les ponemos fecha de entrega, para no presionarlos, pero digo, son ustedes los que tienen que armar su propia agenda. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que todo lo que nosotros les pedimos es importante, hay que hacerlo, aunque no estemos corriendo los de atrás, porque también, como les venimos diciendo desde el primer día, cada clase ustedes están estudiando para el parcial, que a veces parecería ser la única preocupación de un estudiante, ¿no? El parcial, aprobar. Bueno, nosotros creemos que el estudiante que, valga la redundancia, estudia para aprender, aprueba segura. Eso es una verdad, pero así mayúscula. De todos modos, como fuimos estudiantes, todos nosotros, yo tengo 4 carreras universitarias, así que se imaginan que tengo un poquito el oficio de estudiante y conozco todas las maravillas de ser estudiante y todos los vicios de ser estudiante también, ¿no? Así que por eso les decimos, nosotros no les ponemos a veces fechas de entrega, pero ustedes son los que tienen que también autorregular su trayectoria universitaria, ¿no? Entonces, recordando un poquito, lo único que por ahora ya tendrían que haber entregado, porque eso no es solo para que nosotros lo corrijamos, que eso es lo de menos, porque corregir uno lo mira, lo devuelve, le hace retroalimentaciones y todo, pero lo importante es que lo hayan hecho, porque eso es uno de los temas que van a entrar para el parcial. Gastón, necesito que mientras yo hablo con los chicos, tengas a mano el calendario, porque quiero hablar sobre fechas importantes, y además porque te quería contar algo sobre el 14 de octubre, que no tengo idea si nosotros tenemos algo previsto en este momento. Me encontré con Roberto el otro día cuando salía de la universidad, y me dijo que el 14 de octubre es la Expo UNDAV. Yo no lo tenía en el radar eso. Ah, dale, dale, dale. Así No, que, no sabía tampoco. no, Sabía de la Semana de porque, Ciencia, pero dale. pero Ahora me fijo. no hay nada de, no había promoción de eso. Entonces, Claro. me lo dijo justo el martes, y no recuerdo bien lo de Wikipedia y todo eso, ¿viste? Así que Dale, dale. ahora Ya te cuando yo aviso. termino de redondear la idea con los chicos y las chicas, vos me agarrás calendario en mano. Dale. Entonces, como les decía, ustedes lo que tienen que tener claro es que el trabajo de nanotecnología ya tiene que estar entregado, ¿sí? Si no lo entregaron todavía, esta semana, o sea,
hasta el domingo tienen tiempo. ¿Cómo lo entregan? ¿Cómo lo entregan? Ustedes lo hicieron grupalmente. Entonces, no lo entregan todos los integrantes del grupo, lo entrega uno solo y hace referencia en la entrega y en la carátula de ese trabajo, o como lo hayan puesto, quiénes son los integrantes de ese grupo. ¿Se entiende? Porque ese trabajo es un trabajo grupal. Bien. Durante la unidad 2 trabajamos todo lo que tiene que ver con modelos atómicos. Ustedes recuerdan que fue una unidad larga, que tuvimos la publicamos en 3 partes, que por supuesto hay que ir abordándola desde la parte 1, que es muy general y muy sencilla, y habla de la historia, de los modelos atómicos. Acá, yo antes del parcial voy a publicarles un texto en avisos donde están dónde tengo que poner el ojo cuando estudio, ¿no? Porque yo voy a leer todo el módulo, pero qué cosa no se me tiene que escapar de ese módulo, que la tengo que tener presente y tengo que tener construida la idea, porque eso es lo importante para las explicaciones, para las fundamentaciones. Nosotros ya les dijimos, nuestros parciales son parciales de mucho escribir, por eso también los entrenamos en la escritura, ¿sí? Bien, entonces, esa unidad 2 va de menor a mayor, de lo más simple a lo más complejo, como tiene que ser. ¿Dónde está el eje fundamental? En la teoría de bandas. Pero para poder entender teoría de bandas, que ustedes la tienen que manejar así, y explicarla así, y ejemplificarla así, primero tengo que entender cómo está constituido, según el modelo actual, el átomo, qué significa la configuración electrónica, qué herramientas me da la tabla periódica, y tener una tabla periódica en mi mano y saber usarla. Nadie les va a pedir que se acuerden de memoria absolutamente nada, pero si ustedes no conocen su tabla periódica, obviamente es una herramienta inútil, ¿sí? Les recordamos, tiene que ser en papel, no puede ser una tabla periódica digital, porque ustedes no van a usar el celular. Entonces, ¿cuál es el corazón de esa unidad 2? Teoría de bandas y elementos de interés en la informática. Ahí estamos todavía, estamos entre la unidad 2 y la 3. Para poder entender teoría de bandas, explicarla y ejemplificarla, lógicamente tengo que haber entendido todo lo anterior, no tengo ni que decírselos. Pasamos luego a la unidad 3, y les decía, estamos entre la 2 y la 3, porque la clase pasada, el martes, estuvimos trabajando con los elementos de interés en la informática. ¿Qué quiere decir? Ustedes tenían que hacer una investigación. Esa investigación era tenían un ejemplo del silicio, que la hoja técnica que nosotros les incluimos en el módulo sobre el silicio fue construida por nuestros estudiantes del 2018 o 2019, no recuerdo, entre el 2018 y el 2019, porque fue colaborativa. No sé si Vanina, a los chicos del grupo de Vanina y Lorena, les comentaron, porque yo sí lo hice con los chicos de mi grupo, que durante el 2018 y el 2019 nosotros llevamos a cabo un proyecto que se llamaba Tabla Periódica de Interés en la Informática, que tenemos casi todo hecho y nos falta publicarla, esa tabla, porque nos tomó la pandemia durante todo este tiempo que no hubo presencialidad, y es bastante complicado trabajar con ese volumen de información y no poder reunirnos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos ha quedado pendiente, pero el trabajo grueso, que tal vez habría que ayornar y actualizar, está hecho. ¿Quiénes lo hicieron? Estudiantes de química del año 2018 y 2019.
¿De qué se trató este proyecto? De tomar los elementos químicos de toda la tabla periódica, dar la mayor cantidad de información posible, es decir, como armar la mega tabla periódica, que iba a ser digital e interactiva, va a ser digital e interactiva, pero un agregado que nosotros no lo encontramos en ningún lado, sino que era toda información desperdigada por la web, de el interés que tienen algunos elementos químicos, yo diría muchos elementos químicos, en su vinculación con la informática. En la clase del martes les presentamos 3 o 4 infografías, un poco, no porque fueran las únicas que hay, solamente para mostrarles, y elegimos un celular como un ejemplo de donde podemos ver elementos químicos de distinto tipo, vinculados a los distintos componentes de un teléfono celular. Pero podríamos ampliar a las computadoras, podríamos ampliar a cualquier otro dispositivo vinculado con la informática. Es importante que ustedes empiecen a investigar otros elementos químicos, por eso se los habíamos puesto como tareas del módulo 2. Al final del módulo estaba eso. El martes les propusimos trabajar en los pequeños grupos, trabajando específicamente con un elemento que yo creo que ustedes compartirán conmigo la idea de que es hoy una de las, digamos, de los temas fundamentales en términos de energía, de geopolítica, de crisis energética y de futuro. Si bien las baterías de litio tienen casi 25 años, si no me equivoco, parecería que desde hace unos pocos años los países, digamos, hegemónicos tienen su ojo puesto en aquellos países que, paradójicamente o no, tienen el litio, ¿no? O sea, tienen el recurso natural, ¿no? Y como ustedes saben, nosotros somos uno de ellos. América Latina, en el Triángulo del Litio, concentra una gran reserva de litio. De hecho, se está explotando, ¿sí? Hay muchas cosas para analizar sobre el litio, no solamente la química del litio, sino que atrás de todo eso hay factores, como en todo, porque no es solamente en este tema, sino en todos, hay cuestiones políticas, económicas, geopolíticas, de concepción de país, y ahí lo pego con la soberanía, y está atravesado por múltiples intereses, ¿sí? Yo les decía, paradójicamente, un poco entre comillas, ¿no? Pasa con muchos recursos naturales que están en manos de los países más pobres, y la mayor parte de las guerras se han desatado por el uso de los recursos naturales. Por eso decía, paradójicamente, ¿no? O sea, los países hegemónicos necesitan de esos recursos, especialmente los recursos energéticos, y bueno, no dudan en provocar una guerra arguyendo causas que todo el mundo sabe no son reales. Ustedes son muy chiquitos, pero la guerra con Irak era porque tenían armas de destrucción masiva y por eso Estados Unidos invade Irak, pero en realidad el interés era por el petróleo. Bueno, hoy los intereses están en estos minerales que son el futuro de la tecnología y en el gas. O sea, la energía, por supuesto el petróleo nunca deja de ser de interés, pero el ojo hoy está puesto en el gas. Y ahí hablamos de vaca muerta, y hablamos de que la Argentina tiene una de las mayores reservas, potencialmente, ¿no? Una de las mayores reservas de gas. Y dentro de la energía fósil
el gas es la más limpia de todas. Entonces, si les dimos a leer el martes un artículo, ahí también aprovechamos para hacer un llamadito de que cuando uno lee artículos tiene que buscar fuentes que sean fuentes validadas, que sean fuentes serias. Por ejemplo, Nodal es una agencia de noticias internacional dirigida por Pedro Brigger, que es un periodista muy afamado y muy respetado internacionalmente, que de lo que habla sabe, solamente creo que maneja 10 idiomas de verdad, ha recorrido países en guerra, los conoce de adentro y cuando escribe sabe de lo que escribe. Por eso les dimos ese primer artículo de Nodal, donde se empieza a plantear algo más que creo que ni siquiera habla de la química del litio, pero todas las otras caras que tiene la explotación del litio. También les dimos una serie de artículos sugeridos, por supuesto ustedes pueden buscar otros, siempre les pedimos eso, que cuando buscan un artículo, asegurarse que ese artículo proviene de una fuente validada. También les dimos artículos de Next Ciencia, que es un portal de divulgación de la Universidad de Buenos Aires, o sea que los que escriben son investigadores y profesores de la universidad. Y otra de Motor Económico, que también es de un periodista muy reconocido, que es De la Torre. Ahí hay mucho para leer, mucho para investigar. ¿Cuál fue la causa por la cual nosotros les acercamos todos estos artículos? En primer lugar, porque está incluido dentro de nuestra propuesta didáctica. ¿Qué quiere decir? Aprender sobre el litio. Y cuando hablamos de aprender sobre el litio, como les decía, para un futuro ingeniero en informática no solamente tiene que saber que se hacen baterías con el litio, ¿no? Y por qué la batería de litio tiene las prestaciones que nos ofrece y todo, fantástico. ¿Qué otras aplicaciones tienen esas baterías? Sino conocer todo lo que hay detrás, porque si no tendríamos un conocimiento muy reducido y muy reduccionista de la realidad. Como futuros ingenieros y profesionales, tenemos que tener un conocimiento mucho más acabado, incluso de todos estos intereses cruzados, porque si no, no vamos a entender lo que pasa. ¿Sí? Y además, la otra razón es porque, si ustedes recuerdan el proyecto de Wikipedia, nosotros vamos a editar artículos. Y ahí en el PowerPoint, si ustedes lo recorren, van a ver que dentro de los artículos que yo seleccioné para editar, hay artículos de litio. Entonces, cuando nosotros no somos especialistas en el tema, nos estamos aprendiendo sobre el tema, y la idea de editar estos artículos que ya existen es que podamos enriquecerlos e incluso corregirlos si encontráramos algún tipo de error. Creo que la mayor parte de las cosas que faltan son las cuestiones vinculadas a la química, es decir, nosotros los vamos a enriquecer desde las teorías de bandas, desde por qué el litio es importante para, como un elemento de interés para la informática, y después lo vamos a ampliar. Y sobre todo, lo que muchas veces los artículos de Wikipedia no tienen es la vinculación de la temática con la República Argentina. ¿Sí? Hay dos temas de los artículos que nosotros, tres temas, perdón, de los artículos que nosotros vamos a editar, que ya los desarrollamos. Uno es química computacional, el otro es nanotecnología y el otro es litio. También cobalto, pero cobalto lo vamos a empezar a trabajar después, la próxima semana. Así que bueno, así estamos. El martes empezamos a ver enlaces químicos, ahora lo vamos a retomar y
nosotros les pedimos el martes que empezaran a descargar, o sea, que trajeran descargada para la clase de hoy Avogadro. Empiezo por lo último. ¿Pudieron descargar Avogadro? Ahora viene el momento que tienen que hablar, porque si no, no puedo adivinar. Aparte están todos con las cámaras apagadas, con lo cual ni siquiera les veo la cara. Así que por favor tomen la palabra. Bautista nos dice que sí, que él lo pudo descargar. Pero tenemos 43 estudiantes. ¿Qué habrá pasado con los otros? No sabemos. Sí, acá Jonathan también dice que sí. ¿Quién más? Camila. Los que no lo descargaron, ¿no los descargaron porque se olvidaron, porque no tuvieron tiempo o porque tuvieron alguna dificultad para la descarga? Mínimamente eso, cuéntenos a ver si los podemos ayudar. Si se olvidaron y no tuvieron tiempo, no los podemos ayudar. Pero si tuvieron dificultades para descargarlos, sí. Así que les agradecería que nos cuenten. Bueno, si no nos quieren contar, no sé. Bueno. Chicos, ustedes imagínense, nosotros somos dos, ¿no? Los profes. Si hubiéramos estado en el aula, nos vemos todas las caras. Nosotros no le vemos la cara a ninguno acá. Están todos con cámara apagada. Por la razón que sea, a mí no me gusta pedir que abran las cámaras porque cada uno sabe por qué la tiene apagada. Pero el micrófono sí, chicos. Cuando preguntamos, por favor, porque parecemos dos tontos que hablan al vacío. No sabemos si están, si no están, si prendieron, se conectaron y se fueron. Les pedimos, por favor, que tengan, digamos, en la consideración a que esto es una clase. Es virtual, pero es una clase. Así que, por favor, porque ahora en un rato ustedes van a tener que trabajar y necesitamos que nos respondan, ¿sí? Así que bueno. Si no, vamos a volver al viejo modelo de martes y jueves, clase obligatoria presencial y listo, porque si no realmente yo los pongo de este lado. Imagínense ustedes preguntando y nosotros con cámara y micrófono apagado. ¿Cómo se sentirían? Esta es una clase que en principio es de consulta. Imagínense ustedes preguntando y consultando a sus profesores y que sus profesores estuvieran con la cámara y el micrófono apagado. Imagínense, un minuto, por un minuto imagínense. Bien, Gastón, por favor, sí. Con el micrófono, estoy loca yo, con el calendario, dale, recordanos las fechas importantes. Ahí te digo. Bueno, el examen, el primer parcial, dame un segundo que vuelvo a abrir. Es la primera semana, ¿no? ¿De octubre? Es el 4 de octubre, a ver, sí. acá está. 4 de octubre, primer parcial. Bien. Así es. O sea, no nos queda nada, ¿eh? Estamos ahí a tiro del primer parcial. Semanas. Bien, bien. El primer encuentro de Wikipedia, ¿cuándo es? Es el 6 de octubre. Ajá. Que vendría a ser el jueves. Es un jueves, bien. Sí, ¿Y el segundo encuentro cuándo es? Y el segundo encuentro es el 14 del 10. Que es justo cuando cae esto de Expondable. ¡Ay, Dios! Claro. Porque después el martes 18 de octubre es el taller presencial de Wikipedia, pero los dos anteriores son sincrónicos. Ah, pero el 14 de octubre, ¿qué día es de la semana? Viernes. Ese es tuyo. Ah, pero es sincrónico. Claro, sincrónico, por eso. Entonces no. Habría que ver en qué horario. No, pero no importa, lo hacemos igual, es sincrónico. Cada uno lo va a hacer de su casa o de donde esté. No, bueno, listo. No, yo pensé y el martes 18 es presencial. El presencial, el martes 18 es presencial, a la mañana y a la noche. Bien. Claro. O sea,
para el martes 18 nosotros tenemos que contar con toda esa información que queremos, con la que queremos enriquecer a los artículos de Wikipedia. Exacto. Está muy bien. Bueno, listo, entonces ya tenemos el 4 de octubre parcial. Por favor, vayan anotándose estas fechas. 4 de octubre parcial. El primer taller es los de la mañana. 6 de octubre. ¿Cuándo? 6 del 10. 6 de octubre. Y después el presencial, 18, ¿me dijiste? El 18 de octubre. Perfecto. Bien. Esas son las fechas que ustedes tienen que tener en el radar, chicos. ¿Sí? Siempre los horarios son los horarios de clase. Si es un jueves de 8 a 10, si es un martes de 8 a 12. Perfecto. Bueno, no sé, Gastón, si querés tomar lista mientras yo preparo la presentación. Dale, dale. Yo voy acá anotando. Bueno, algo importante también, como no nos queda mucho tiempo para lo que es el parcial, les sugerimos y recomendamos también, ¿no?, de que vayan desarrollando los artículos, las paradas de cada unidad, ¿sí? Vayan desarrollándola porque a últimas semanas no van a llegar si es el caso que ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Y bueno, quedan 3 semanas, 2 semanas y medio para el parcial, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos, en función de lo que estén acá, voy anotando yo empiezo, Gastón, y vos vas tomando lista de quiénes están. Perfecto. Bueno, ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, bárbaro. Bueno, como ven, estoy empezando por el PowerPoint por la mitad, más o menos, porque la primera parte es todo esto que estuvimos hablando. Una recomendación, chicos, para tener en cuenta. Gastón recién les decía que cuando leen de los módulos, hagan las paradas, visiten los links que nosotros les sugerimos. Yo siempre les digo que tengan siempre el cuaderno de estudio al lado. Ya dijimos en la primera clase que el cuaderno de estudio puede ser un archivo de Word, hojas sueltas o un cuaderno real, ¿no? Pero tiene que haber un papel y una lapicera en la que ustedes estén anotando las cosas más importantes de lo que están estudiando, porque esas son las ideas que después les van a permitir fundamentar o explicar cualquier cosa que les pidamos en el parcial. Y también les agrego que bajen los PowerPoint que están en cada clase. ¿Por qué? En cada unidad, ¿no? Porque el PowerPoint, de alguna manera, lo que hace es poner el foco en lo más importante, ¿no? O sea, el módulo está mucho más desarrollado que estos PowerPoint. Entonces, a ustedes les sirve como repaso, como a medida que voy estudiando, también voy viendo lo que dice el PowerPoint, porque ahí está puesto el foco en un tema en particular o en un ítem en particular. Bueno, entonces, retomamos la unidad 3, ¿y dónde empiezo a poner el foco? En el concepto de electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad que de alguna manera mide la intensidad con la que dos átomos, es una propiedad relativa, no es, o sea, es en relación, de un átomo en relación con otro, ¿sí? No es individual. La electronegatividad lo que mide es la intensidad de la fuerza con la que un átomo, un elemento químico, atrae un par electrónico en un enlace químico. Es decir, yo no la puedo pensar de un átomo suelto, siempre la pienso en relación con otro átomo con el que están teniendo una interacción a partir de los electrones
del último nivel, ¿sí? Seguramente recordarán que les pedimos que miraran la tabla periódica, que identificaran en su tabla periódica dónde estaba la información de la electronegatividad y que pudieran ver cuáles eran los elementos más electronegativos y los menos electronegativos. En esta tablita lo muestra como con alturas diferentes y ya también les hemos comunicado que el flúor es el elemento más electronegativo. Mientras yo voy hablando, miren sus tablas periódicas, por favor. El flúor es el elemento más electronegativo, que el valor es 4, que es un valor totalmente arbitrario, que se hicieron muchas experiencias, obviamente, para determinar quién era el más electronegativo, pero que se le atribuyó un valor 4, es decir, no hay un aparato que mide y dice, ah, mira, este es 4, no es un centímetro que miro y digo 10 centímetros, sino que se tomó como valor arbitrario y en función de ese valor se determinaron todos los demás. También es importante que ustedes vean que, por ejemplo, en esta tabla periódica no están los gases nobles. ¿Por qué? Porque nosotros explicamos que los gases nobles eran aquellos que en la naturaleza no estaban combinados porque eran estables, porque tenían una estructura de orbitales completos y de último subnivel con 8 electrones. Eso les confería estabilidad y por eso no están combinados con ningún otro elemento en la naturaleza. Había una excepción, que era el helio, que compartía estas mismas propiedades, la de no estar combinado, pero que solo tiene 2 en el último nivel. También les explicamos que cuando un elemento químico está aislado, es inestable y trata de alcanzar la estabilidad energética alcanzando la configuración electrónica del gas noble más próximo, no el de su mismo periodo, sino el más próximo. Y para eso va a tener una tendencia a ganar o perder electrones, ¿sí? Ese es el principio, digamos, con el que vamos a entender los enlaces químicos, ¿sí? Otras cuestiones a tener en cuenta. Si un elemento químico es muy electronegativo, está cerca de los gases nobles. Así que, ¿a ustedes qué les parece? ¿Va a tener tendencia a ganar o a perder electrones? A ganar. A ganar electrones, está ahí nomás, ¿sí? De los gases nobles. Gana algún electrón y ya alcanza la configuración electrónica del gas noble más próximo. Por el contrario, los que están bien a la izquierda, que son los menos electronegativos, sí, digo bien, los menos electronegativos, van a tener tendencia a perder electrones para parecerse al gas noble anterior. ¿Está? Muy bien, seguimos. La condición, entonces, para que se forme un enlace químico es que los elementos, cuando están enlazados, tienen una estabilidad mayor a la que están estando aislados. Y ustedes siempre tienen que tener presente la relación entre menor energía, mayor estabilidad. Esta es una idea así que no se les tiene que escapar del radar. Tipo de enlaces químicos, entre átomos y entre moléculas. Lo que vimos el martes es entre átomos, entre moléculas lo vamos a ver el martes próximo. Vimos que había básicamente 3 tipos de enlace. El enlace metálico, que no lo abordamos el martes y no está desarrollado en este PowerPoint, porque ¿cuándo lo vimos el enlace metálico? ¿Lo vimos el enlace metálico? Sí, la semana pasada. La semana pasada cuando vimos qué cosa. Para empezar a entrelazar los temas, ¿no? ¿Por qué tuvimos que ver enlace metálico la semana pasada? Que en mi caso... ¿Teoría de bandas? ¿Perdón? ¿Para teoría de bandas? Para teoría de bandas, muy bien.
Si nos adelantamos un poco a enlaces químicos y presentamos el enlace metálico, para poder pasar de la teoría del mar de electrones a la teoría de bandas, porque la teoría del mar de electrones era insuficiente para poder explicar la clasificación de los elementos químicos en no solo conductores y no conductores, sino también semiconductores, ¿sí? Entonces, la de mar de electrones nos servía para hablar de conductores y no conductores, pero aparecían los semiconductores, tan importantes para la informática. Entonces hubo que retocar la teoría, hubo que ampliarla. Siempre pasa eso. Cuando una teoría es insuficiente, se abandona totalmente, como el modelo de Thomson, o se va perfeccionando, como pasar de Rutherford a Bohr, o pasar del mar de electrones, que era insuficiente, a crear una teoría más explicativa. Esa es una de las condiciones de la teoría. Tienen que ser explicativas, explicar todos los fenómenos con esa teoría, los fenómenos vinculados a ese tema, ¿no? Y además predictiva. ¿Qué quiere decir eso? Que puede predecir qué va a pasar cuando manipulamos un fenómeno. Si la teoría, digamos, pasa esas dos pruebas, está aceptada por la comunidad científica. Bien, entonces, el enlace metálico no lo vamos a abordar ahora porque ya lo abordamos cuando vimos teoría de bandas, pero no se olviden que es un tipo de enlace dentro de los 3 tipos de enlaces entre átomos. Después tenemos enlaces iónicos y enlaces covalentes. El enlace iónico se produce siempre entre un elemento muy electronegativo y otro muy electropositivo, que sería exactamente lo contrario. Es decir, entre un metal que tiene tendencia a ceder electrones y un no metal que tiene tendencia a ganar electrones. Yo diría que es casi una asociación perfecta. ¿Por qué? Y porque lo que uno pierde, el otro lo gana. Lo importante que tienen que tener en cuenta también es que en ese ganar y perder de electrones no pueden quedar dando vuelta electrones. Es decir, los elementos que se unen tienen que satisfacer su estructura externa con 8 electrones, todos los que están involucrados. No pueden quedar ni átomos sin llegar a 8 electrones, ni tampoco pueden quedar volando electrones en el espacio. Es decir, esa asociación tiene que ser perfecta. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando yo tengo que plantear un enlace químico? Lo primero que tengo que tener en cuenta, yo me voy a adelantar así porque total como esto ya lo vieron y después vuelvo. Vamos a mirar cómo es el covalente. En el covalente se unen 2 no metales, con lo cual los 2 tienen que ganar. Entonces acá no hay ninguno que quiera perder. Los 2 son bastante electronegativos, los 2 quieren ganar. Entonces, como ninguno de los 2 quiere perder y esos elementos químicos, esos compuestos químicos están en la naturaleza, hubo que explicar qué era lo que pasaba, hubo que construir una teoría y un modelo que explicara por qué estaban unidos el hidrógeno con el cloro como compuesto químico si los 2 eran electronegativos y los 2 querían ganar. Entonces se elaboró una teoría por la cual esos elementos se acercan lo suficiente como para que los electrones del último nivel giren tanto alrededor de un núcleo atómico como del otro. Y entonces, de esa manera, ninguno pierde, los 2 ganan. Y en ese ganar se comparten pares de electrónicos, siempre son pares. Y en ese ganar electrones y en ese par o pares compartidos, siempre hay un electrón de uno y un electrón de otro. Voy a borrar la palabra siempre. Hay un electrón de uno y un electrón de otro. El par no es de ninguno no es de uno o de otro, sino que es de los 2. Vuelvo al iónico.
Ustedes tienen ejemplos ahí en el PowerPoint y en el módulo, ¿no? Una vez que yo identifico, nosotros, o sea, los enlaces químicos pueden ser compuestos químicos que tengan una multiplicidad de átomos. A nosotros, como lo que nos interesa es que ustedes puedan comprender las interacciones entre átomos cuando se enlazan, vamos a trabajar con compuestos sencillos, es decir, con compuestos biatómicos o a lo sumo triatómicos. No nos vamos a ir con moléculas súper complicadas, vamos a ir con compuestos simples, porque lo que nos interesa son las propiedades, no que ustedes manejen la nomenclatura o la formulación de multiplicidad de compuestos químicos. Yo lo primero que tengo que mirar es qué tipo de enlaces, qué tipo de elementos químicos son los que están enlazados. Es decir, si uno es un metal y un no metal, y el otro es un no metal, yo ya sé que es iónico. Por el contrario, si uno es no metal y el otro es no metal, yo ya sé que es covalente. Esa es la primera cuestión que yo tengo que pensar, ¿sí? Si es eminentemente iónico o eminentemente covalente. ¿Y eso qué me lo dice? El tipo de átomos que se están enlazando. Una vez que yo establecí eso, lo que hago es la distribución electrónica de cada uno de ellos. ¿De dónde la saco? Bueno, si no sé hacerlo de una, usando la regla de las diagonales, no lo sé hacer yo solita o solito, ¿qué herramienta tengo para buscar esta información? ¿Qué herramienta tengo? La tabla. La tabla periódica, o sea que yo tengo que ya tener el ojo, pero súper entrenado para encontrar la distribución electrónica por niveles y subniveles. ¿Está claro? De todos esos niveles y subniveles, ¿cuál es el que me interesa a mí para plantear los enlaces químicos? El último. El último. O sea, yo puedo plantearla toda, pero ¿con cuál me voy a quedar? Con el último. Fíjense en el primer caso. El litio es 1s2, 2s1. ¿Con qué me quedo? Con el último nivel, con el 2s1. ¿Qué quiere decir? Que en el último nivel el litio tiene un único electrón. ¿A quién se tiene que parecer? ¿A qué gas noble se tiene que parecer? Al helio. Al helio. ¿Qué cuántos tiene? 2. 2. ¿Y qué le tendría que pasar al litio para quedarse con 2? Perder un electrón. Perder un electrón. Ese que tiene ahí en el último nivel y que porque está en el último nivel es más fácil perderlo. ¿Se entiende? Voy a mirar el flúor. Agarro la tabla periódica, copio la distribución electrónica. ¿Con cuáles me voy a quedar? El último nivel. ¿Cuántos tienen el último nivel? 7. 7. ¿A quién se tiene que parecer el flúor? Al neón. Al neón. ¿Qué le tiene que pasar al flúor entonces? Tiene que ganar. Tiene que ganar uno. ¿Y de dónde lo va a sacar el flúor, ese que tiene que ganar? Si está cerca del litio. El gas noble más cercano. No, el gas noble se quedan siempre con los suyos. Los tienen agarrados que no se los podés sacar ni a palo los electrones. ¿De dónde va a sacar el electrón que tiene que ganar? Si está cerca de un litio que tenía que perder un electrón. Ahí está el dibujito. Mirá, el electrón del litio, el último, que está muy externo y entonces es fácil que se vaya, y más cuando el litio quiere alcanzar estabilidad, el electrón del litio va a pasar a el último nivel del flúor. Y entonces pasaría esto que está a la derecha. El litio se queda con 2 porque perdió el externo y el flúor ahora tiene 8 porque ganó un electrón. Pensemos qué pasan con las cargas. Miremos de nuevo a la izquierda. A la izquierda, como son
elementos químicos, átomos de elementos químicos aislados, si bien son inestables, son eléctricamente neutros. Por eso, ¿por qué son eléctricamente neutros? Lo voy a preguntar a ver si se acuerdan. ¿Por qué les parece que la situación de la izquierda, cuando tengo los átomos aislados, tanto el litio como el flúor son eléctricamente neutros? ¿Por qué? Porque por naturaleza los átomos tienen carga neutra. Sí, está bien lo que decís, pero ¿por qué? Tienen misma cantidad de protones y Ahora electrones. me gustó más. Ahora, no sé quién está hablando, pero ahora sí me gustó más. Es decir, la naturaleza de la materia es ser neutra, y eso ocurre a nivel atómico porque cada átomo tiene la misma cantidad de protones y de electrones. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora vamos a mirar la derecha. El litio perdió un electrón. ¿Está neutro ahora? No, está con carga positiva. Con carga positiva porque ya no están equilibradas las cargas. Miramos el flúor. ¿Está equilibrada en términos eléctricos? No, tiene carga negativa. Exacto, porque ganó un electrón. Entonces imagínense dos partículas con cargas que son opuestas. ¿Qué les parece que va a suceder con esas dos partículas con cargas eléctricas opuestas? ¿Qué les parece? ¿Se van a atraer? ¿Y cómo? Se van a atraer, y muy fuertemente, ¿sí? Por eso el enlace iónico, y vayan anotando, es el más intenso. Es muy difícil que yo los pueda separar, ¿sí? Porque el enlace iónico está basado en fuerzas electrostáticas que son sumamente intensas. Tal es así, ahí tienen las partículas con sus cargas, dibujadas así como medio sueltas, que se asocian formando conglomerados de iones. Ustedes ven que es un conglomerado, porque siempre que hay una partícula negativa está rodeada por otras positivas y viceversa. Entonces, otra cosa muy importante que tienen que anotar ustedes ahí es que el enlace iónico no forma moléculas. Si yo quisiera aislar la partícula más pequeña, que es la representativa de este compuesto químico que se llama fluoruro de litio, y que realmente tiene una gran intensidad, hablo de la celdilla unidad. Esa celdilla unidad es un átomo de litio y un átomo de cloro, que cuando se juntan están formados por un ion litio, porque perdió un electrón, que fue ganado por el flúor y se transforma en el ion fluoruro, y que como son de cargas opuestas, se atraen muy firmemente. Esta red o conglomerado de iones se denomina red iónica o cristal iónico. Insisto con este tema, no forman moléculas. De paso, ya me adelanto unos minutos. Si Avogadro es un software que me permite modelizar moléculas, ¿yo puedo representar el fluoruro de litio con Avogadro? Sí. No. Modeliza moléculas. El fluoruro de litio ¿forma moléculas? No. Forma una red iónica o cristal iónico. Entonces nunca puedo utilizar Avogadro para representar enlaces iónicos. ¿Estamos de acuerdo? Solo covalentes. Los enlaces iónicos se pueden representar
con la fórmula de Lewis, que esto lo vamos está en el módulo desarrollado, o con la fórmula mínima. Como no hay moléculas y hay conglomerados de iones, la fórmula mínima lo que representaría es la mínima relación entre átomos para formar ese compuesto químico. En este caso está representado el cloruro de sodio, que es la sal común. Entonces siempre se escribe primero el elemento menos electronegativo, como el sodio, y después el elemento más electronegativo, como el cloro. Después ustedes van a probar de armar la fórmula de Lewis y la fórmula desarrollada cuando veamos los covalentes de algunos compuestos químicos, así que tengan en cuenta todas estas cosas que les estamos comentando. Por ejemplo, si yo quisiera armar la relación entre el cloro y el calcio, tabla periódica en mano, vayan haciendo el mismo desarrollo que hice yo con el fluoruro de litio. Voy a retroceder. Ahí está. Les estoy diciendo entre el cloro y el calcio. A ver si me pueden, haciendo todo este desarrollo, decir cuál sería la fórmula mínima. ¿Y por qué? ¿Qué tendrían que hacer? Lo primero de todo. Dar su configuración electrónica. Perfecto, adelante. ¿De quién? Del cloro y del calcio. ¿Sí? Bien. Vayan por ahí. Díganme, ¿quién tiene que ganar electrones y cuántos? ¿Y quién tiene que perder electrones y cuántos? Cloro debería ganar un electrón para parecerse al argón y el calcio debería perder 2 Sí, ¿para parecerse a quién? al argón. Al argón, muy bien. ¿Quién está hablando? Porque no los veo y entonces no sé quién está hablando. ¿Quién fue el que habló recién? Está muy bien lo que dijiste. Así Aquí, que hola, aquí ¿quién Juan. sos? Juan, bien. Bien, Juan nos dice que él tomó la tabla periódica, capaz que ni escribió la configuración electrónica, miró dónde estaba el calcio, vio cuál era el elemento, el gas noble más próximo, que como muy bien identificó él, es el argón, y dice, si el calcio es número atómico 20 y el argón es número atómico 18, es muy fácil darse cuenta que el calcio, para parecerse al argón, tiene que perder 2 electrones. El otro elemento que yo les pedía que miraran para ver cómo se enlazan el calcio era el cloro. Y supongo que Juan hiciste lo mismo, miraste dónde estaba el cloro, viste que tenía 7 electrones, el cloro es el número atómico 17, el argón lo tiene pegadito, es el número 18, es fácil darse cuenta que el cloro necesita ganar un electrón. ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí, profe. Bien, entonces, tenemos un problema, Houston. ¿Cuál es el problema que tenemos? Uno necesita más que el otro para parecerse a, Bien, al gas o noble sea, más cercano. que uno necesita uno, pero el otro puede dar 2. Y yo les dije que no puede quedar ningún electrón dando vuelta o ningún elemento químico sin satisfacer esa condición de llegar a 8 para que alcance estabilidad. Y entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo se pueden enlazar el cloro y el calcio para formar este compuesto que existe en la naturaleza, es muy abundante, se llama cloruro de calcio? ¿Cómo les parece que se podría enlazar para que los Habiendo dos, 2 cloros. poniendo 2 cloros? Perfecto. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 cloros en esa celdilla unidad, cada uno va a ganar un electrón. ¿Estamos de acuerdo con eso?
¿Y quién se los va a dar esos 2 electrones que necesitan los 2 cloros? El calcio. El calcio, que sí o sí se tiene que deshacer de los 2 que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con el elemento químico o el átomo inicial, que era el eléctricamente neutro, que era el calcio? ¿En qué se va a transformar? Si Un catión. pierde 2 electrones, ¿en qué se va a En un, transformar? en un ion, bueno, en un catión. En un en- catión. ¿Con qué carga? ¿Cuál sería la carga de ese catión? Positivo. Positiva. Positivo. ¿Y cuántas cargas positivas va a tener? Tendría 20 protones con No, 18 electrones. No, dos. Claro, está bien lo que estás diciendo, ¿eh? No sé quién habló antes, que dijo que daría con 18 electrones y 20 protones. Eso está bien. Entonces, ¿qué carga tendría? Va a ser un catión, está muy bien. ¿Qué carga va a tener? Positiva, pero ¿cuánta carga positiva? ¿Cuántos electrones perdió? Dos. 2. Entonces, ¿cuál va a ser la carga positiva? 2. 2. Porque perdió 2 electrones. Entonces, al quedar desequilibrado, le faltan 2 electrones. Por eso, la carga que le queda a favor de las positivas es 2 más. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? ¿Y los cloros? Los cloros se vuelven aniones. Se vuelven aniones. ¿Cuántos cloros hay? Dijimos recién. 2. 2. ¿Cada uno qué carga tiene? Carga negativa. Una sola negativa. Entonces, cuando yo hago el equilibrio de cargas, voy a tener el calcio con 2 más y el cloro con una carga negativa. Pero ¿cuántos cloros tengo? 2. Tengo 2. Entonces, cuando formulo y hago la fórmula mínima, ¿cómo sería la fórmula mínima del cloruro de calcio? ¿Cómo sería? ¿A cuál pondrían primero? ¿Al cloro o al calcio? Siguiendo Calcio. lo que... Al calcio. Bien, ¿cuántos Se vería por calcios? ¿Cuántos calcios Uno. usé? 1. 1. Calcio. ¿Y cloros cuántos usé? 2. ¿Dónde pondrían ese 2? Como subíndice. Como subíndice. Eso se llama atomicidad y la atomicidad me dice cuántos de esos elementos están combinados en ese compuesto químico. Gastón, ¿lo podés escribir en el chat, por favor? No sé si me estás Ahí lo escuchando. escribo, ahí lo escribo. Perfecto. En el chat poné la Dale. fórmula mínima. Ujú. Voy a avanzar uno más. ¿Qué pasaría con el aluminio y el cloro? Al cloro ya sabemos, le hace falta 1, todo eso ya lo vimos. Ahora, en lugar del calcio, pensémoslo con el aluminio. A ver si alguno me puede decir cuál sería el... ¿qué le tiene que pasar al aluminio? ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel? Lo encontraron, es el elemento 13. 3. 3. 3. ¿Y a quién se tiene que parecer? Argón. Al argón. O sea que, ¿qué le tiene que pasar? No sé quién está hablando. Es una estudiante, pero no te veo. Decime quién era la que estaba hablando. Aldana. Aldana, ¿cómo estás? Sí, Aldana tiene que perder 3. ¿Sí? Para parecerse a qué gas noble. Así para León. los que no están no se avivaron, que vean. ¿A Al cuál? argón. No, León. al Al neón. Al neón. No. Ok, ¿Se ok. entiende? Justamente lo elegí el aluminio porque a veces se confunden, porque el aluminio es el 13, el argón es el 18 y el neón es el 10. ¿Está más cerca de quién? ¿Del neón o del Del argón? neón.
Claro, es siempre el gas noble más próximo. Perfecto, muy bien, dijiste vos que tenía que perder 3 electrones, o sea que cuando pierde esos 3 electrones se va a transformar en un catión, ¿no es cierto? O en un ion positivo. ¿Con qué carga? Pasa palabra. 3 positiva. Pasa palabra. 3 positivas, claro, ¿por qué? Quien dijo 3 positivas que explique al resto que está mudo, ¿por qué con carga 3 positiva? 3 positiva porque pierde 3 electrones. ¿Y entonces? Entonces sobran 3 protones. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Queda desbalanceada la carga positiva contra la carga negativa a favor de las positivas, ¿no es cierto? Tengo Claro. más protones que electrones. ¿Cuántos más? 3, como decía recién el compañero, entre comillas vamos a ponerlo, sobran 3 protones. Esa es la carga neta, ¿se entiende? Los protones que, entre comillas, muchas comillas, sobran, sería la carga neta con la que queda esa partícula que antes era átomo neutro y ahora es un catión. Muy bien. ¿Cuántos necesitaba ganar el cloro? Uno solo. Uno Un solo solo. ¿Y electrón. entonces cómo hacemos para que no quede ningún 3 protón? cloro y un aluminio. 3 de cloro y un aluminio. Muy bien. ¿A cuál escribís primero en la fórmula? ¿Al cloro o al aluminio? Aluminio. Al aluminio. Aluminio. ¿Cuántos escribís? ¿Cuál sería la atomicidad? Un solo de aluminio y 3 de cloro. Sería. Perfecto. ¿Y ese 3 del cloro, dónde iría? ¿Dónde se escribe? Subnivel. Subíndice. Y yo dije subnivel. Subnivel dijiste. Bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero Para sí, mi entender, sí. Ya, no, pero Juan, por favor, te lo pido, no es lo mismo, ¿eh? ¿Se entiende bien cómo se piensan y se escriben las fórmulas de un enlace iónico? Lo primero que tengo que establecer es que es iónico. ¿Estamos de acuerdo? Y así se piensan y se escriben. Vamos al covalente rápidamente. Dijimos que son 2 elementos químicos de no metales. Los 2 quieren ganar. ¿Cómo se logra eso? Se juntan lo más posible, se acercan los núcleos para que se compartan electrones. Los electrones compartidos son siempre de a pares, y esos pares son uno de un núcleo y otro del otro núcleo. Por eso el par no es de uno ni del otro, sino que es de los 2. Esa es la idea central. ¿Cuántos pares se pueden compartir? Y se puede compartir un par simple o un par, o un enlace, vuelvo. ¿Qué tipos de enlaces pueden suceder entre 2 elementos químicos? Enlaces simples, como estos que ustedes ven acá, esa rayita, ese guión, representa un par compartido. Recién estuvimos trabajando con el cloro. Fíjense la molécula de cloro. Acá sí se forman moléculas. Tenían 7. Cuando nosotros estuvimos hace un ratito mirando los iónicos, tenían 7. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene que ganar 1, pero acá ninguno quiere perder. Entonces se unen, se tratan de acercar lo más posible para que el electrón que le falta al cloro de la izquierda y el electrón que le falta al cloro de la derecha formen un par compartido. Entonces, cuando yo cuento electrones alrededor del átomo del elemento de la izquierda, ¿qué voy a contar? Los 7 propios más el que le comparte el de la derecha, y viceversa. El de la derecha cuento los 7 propios y el que comparte con el de la izquierda. Fíjense que esos compartidos están representados por un guión. Así se forma la molécula de cloro. ¿Sí? Vamos a mirar un covalente doble, es decir, cuando se comparten 2 pares de electrones.
tenemos al oxígeno y al carbono. Fíjense el carbono, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? ¿Cuántos 4. tiene? 4, 4. ¿Y el oxígeno? 6, 6. O sea que al oxígeno, ¿cuántos le faltan para llegar a 8? 2. 2. ¿Y al carbono cuántos le faltan? 4. 4. Para que se unan en un compuesto que ustedes están cansados de haber leído, de haber visto en la escuela primaria, en la escuela secundaria, que se llama dióxido de carbono, y que justamente tiene 2 oxígenos y un carbono, como el carbono tiene que ganar 4 electrones, va a compartir 2 pares con el oxígeno de la izquierda, ahí ganó ¿cuántos electrones? Si comparte 2 pares con el oxígeno de la izquierda, ¿cuántos electrones ganó? Ninguno porque se comparte. Bueno, sí, lo que quiero decir es compartiendo cuántos se le sumaron a su núcleo o a su configuración electrónica externa. ¿Cuántos se suman? 4. No, 2. se le suman 2. Cada par le aporta 1, que como muy bien decía el compañero, no es que lo gana, sino que lo comparte. Pero cada par compartido, a cada núcleo le suma 1 electrón. Como compartió 2 pares, le suma 2 electrones. Pero ¿cuántos tenía que ganar? O alcanzar, ¿cuántos tenían que girar alrededor de su núcleo para llegar a 8? Necesitaba 4. ¿De dónde saca los otros 2 que le faltan? De compartir otra vez un enlace doble, porque comparte 2 pares con el oxígeno de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Cuando yo cuento electrones, yo no sé si se logra ver el mouse. ¿Se logra ver el mouse? Sí, se ve el mouse. Bien. Bien, si yo cuento electrones alrededor del oxígeno, cuento 1, 2, 3, 4, 6, 8. ¿Estamos de acuerdo? Porque cada par me suma 2. Cuento alrededor del carbono. 2, 4, 6, 8. Cuento alrededor del oxígeno de la derecha. 2, 4, 6 y 8. Yo podría decir que el oxígeno tiene 2 pares sin compartir y 2 pares compartidos. El otro oxígeno, igual situación, y el carbono tiene 4 pares de electrones compartidos, no tiene ninguno sin compartir. Esta estructura es estable y presenta 2 enlaces covalentes dobles. ¿Se entendió? Si yo les dijera que representaran la molécula de oxígeno, ¿qué tiene la molécula de oxígeno adentro? ¿Qué les parece que tiene una molécula de oxígeno? ¿Tiene carbono? ¿Se llamaría molécula de oxígeno si tuviera carbono? No, No. no lo sería. ¿Tiene hidrógeno? No se llamaría de oxígeno. Si es molécula de oxígeno, ¿qué tiene solamente adentro? Oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Son átomos de oxígeno unidos. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en su configuración electrónica externa? ¿Cuántos tiene? Yo no quiero que adivinen, quiero que miren la tabla, ¿eh? ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel el oxígeno? 4. No. 6. Último nivel. 6. Ah, 6. 6, ¿sí? Es un error bastante común ese, mirar el último subnivel y no el último nivel. Equivocarse acá está bárbaro porque nos hace llamar la atención sobre en dónde tengo que mirar, ¿está? Bien, entonces tiene 6. ¿Cuántos tiene que sumar a su configuración electrónica para alcanzar estabilidad? ¿Cuántos tiene que sumar?
2. 2. Yo dije que la molécula de oxígeno solo tiene oxígeno adentro, ¿no es cierto? No tiene otra cosa. O sea que ¿con quién puede ganar 2? ¿Quién a expensas de quién tendría que sumar 2? ¿De un átomo de qué? ¿El mismo? Exacto, de otro átomo de oxígeno, porque la molécula de oxígeno solo tiene oxígeno. Cada oxígeno necesita ganar 2, por lo tanto solo lo puede obtener de otro u otros átomos de oxígeno. Bueno, ¿cómo les parece que se van a unir esos átomos de oxígeno? Primero, ¿cuántos necesita para alcanzar esa estructura de 8 alrededor de los 2? Si yo Sería tengo un enlace covalente sencillo. sencillo, Se comparte 2. entonces, si se comparten 2, pensalo. Pensá, vamos con el sencillo que decía el compañero. Yo tengo el oxígeno de la izquierda, el oxígeno de la derecha, y comparten un par. ¿Cuántos tienen ahora alrededor cada uno? 10. No, 7. 7. Entonces, 7. entonces estoy viendo mal yo. No, si tiene 6, Dos pares tienen que suponete, compartir. tienen que compartir 2 pares, porque así, acordate que cada par suma 1, no suma 2, porque es un enlace compartido. ¿Está? Le suma 1. Entonces, si comparte 1, que vos decías un enlace simple o sencillo, llegaría a 7, pero tienen que llegar a 8. Entonces tienen que compartir, como decían los chicos, un enlace doble. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que 2 enlaces simples. ¿Estamos de acuerdo? Un enlace doble son 2 pares compartidos entre los mismos núcleos. Bien. Vamos a mirar el de abajo, el nitrógeno. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel el nitrógeno? 5. 5. ¿Cuántos tiene que ganar? 3. Tiene que ganar 3. Como es la molécula de nitrógeno, ¿qué tiene una molécula de nitrógeno adentro? Nitrógeno, son preguntas estúpidas, pero los quiero ubicar, por eso. Entonces, si yo quiero formar la molécula de nitrógeno, tengo que pensar en enlazar átomos de nitrógeno. Si cada uno tiene que ganar 3, ¿cuántos pares tendrían que compartir para llegar a 8 cada uno? Acuérdense que el par es de los 2. O sea que cuando yo sumo electrones, se los sumo a los 2. 3 pares. Claro, 3 pares, ¿no? Entonces, cuando yo cuento electrones alrededor de este, fíjense, de este nitrógeno, cuento 2. Ay, perdón, se me fue el mouse. 2, 4, 6, y estos 2, 8. Cuando cuento alrededor de este, 2, 4, 6, y estos 2, 8. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo miro toda la molécula, digo, entre estos 2 núcleos se comparten 3 pares, al nitrógeno de la izquierda le quedan 2 pares propios sin compartir, y al nitrógeno de la derecha le quedan 2 pares propios sin compartir. ¿Se entiende bien cómo es la historia? Volviendo a la molécula de arriba, el oxígeno tiene 2 pares propios sin compartir, tiene 2 pares compartidos con el carbono no tiene ningún par sin compartir, tiene 2 compartidos con el oxígeno de la derecha, y este oxígeno tiene 2 pares sin compartir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a hablar ahora de la polaridad de los enlaces. Vamos a mirar, voy a retroceder,
voy a mirar esta molécula, ¿no? La molécula de nitrógeno. Si yo miro la electronegatividad del nitrógeno, ¿la buscan por favor en la tabla periódica? Es de 3. ¿Perdón? Es de 3 la electronegatividad según Bien. la tabla periódica. Bien, entonces quiere decir que tanto este núcleo como este núcleo tiene lógicamente la misma polaridad, ¿no? Si yo quisiera saber cuál es la diferencia de polaridad de electronegatividad, perdón, entre estos dos núcleos, ¿cuál sería la diferencia de electronegatividad? Ninguna. Cero. Tienen la misma fuerza. Cero, porque tienen, y si recordamos, ahí ya nuestro compañero metió la palabra fuerza. La palabra fuerza siempre tiene que estar en el medio de cualquier explicación que estemos, cuando hablemos de enlaces químicos. Si nosotros dijimos que la electronegatividad es la fuerza con la que un núcleo atrae a los electrones de un par compartido, y yo digo que este tiene 3 y este tiene 3, como bien decía el compañero, la fuerza con la que el de la izquierda atrae a los pares es igual a la fuerza de la derecha. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ustedes saben, porque estudiaron en física alguna vez en sus vidas, que la fuerza se representa con un vector, ¿no es cierto? Entonces uno podría dibujar una flecha hacia la izquierda y en la misma dirección y con la misma intensidad una fuerza hacia la derecha. ¿Me siguen lo que quiero decir? Si recuerdan un poquito de la física del secundario, o si ya cursaron física en la universidad, lo van a tener más presente, ¿cuál sería la resultante entre esas dos fuerzas? Es como una cinchada. El grupo de la izquierda tira para la izquierda con 3, y el grupo de la derecha tira para la derecha con 3. ¿Cuál es la resultante? ¿Se mueve el pañuelito de la cinchada o no se mueve? No se mueve. No, ¿por qué? Porque las fuerzas están equilibradas. La resultante es 0. Bueno, en términos de enlaces químicos, vamos a decir que cuando la resultante del momento dipolar es 0, la molécula es apolar o no polar. Quiere decir que como los electrones están atraídos tanto por el núcleo de la izquierda como el de la derecha, o por, mejor dicho, por los dos núcleos con la misma fuerza, los electrones están girando alrededor de un núcleo y del otro la misma cantidad de tiempo. Entonces, no hablamos de carga eléctrica, sino de una cierta densidad de carga que es la misma como resultante para un enlace de esta naturaleza, cuando se da entre átomos iguales. ¿Qué pasa si yo tengo átomos diferentes? Vamos a mirar acá abajo, miren chicos, acá tengo el hidrógeno y tengo el cloro. Fíjense las electronegatividades de cada uno. El hidrógeno, Distintas. sí, pero los valores, sí, son distintas. En primer lugar son distintas, perfecto. El valor del hidrógeno, ¿cuánto es? 1. ¿Cuánto? Hidrógeno. Sí, el valor de la electronegatividad. Estamos mirando electronegatividades. 2,1. ¿Y la del cloro? 3. Bien. ¿Cuál entonces tiene mayor electronegatividad? El cloro. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué quiere decir que tenga mayor electronegatividad? Que atrae con mayor fuerza al par compartido. Si lo atrae con mayor fuerza, imagínense tironeando de algo, ¿no? Si lo atrae imaginen la cinchada. Yo tironeo con más fuerza para un lado. ¿Qué quiere decir? Que el pañuelo va a estar más cerca del lado que tira con más fuerza. ¿Están de acuerdo en la analogía de la cinchada? Bueno, en términos de electronegatividad, quiere decir que ese par compartido
que sería el pañuelito de la cinchada, de la soga de la cinchada, está más cerca del cloro que del hidrógeno. ¿Están de acuerdo con esa analogía? El par compartido es el pañuelito, el enlace es la soga. Si el cloro es más electronegativo, el pañuelito, que es el enlace compartido, el par compartido va a estar más cerca del cloro. Y como está más cerca del cloro, medio como que lo deja medio desamparado al hidrógeno, ¿sí? No hay carga eléctrica neta, pero hay una cierta densidad de carga. El más electronegativo tiene una cierta densidad de carga negativa, y el otro, porque está más lejos del pañuelito, tiene la densidad de carga positiva, que se marca, ven con esta letrita que está acá, ahí está, que es la letra delta minúscula del alfabeto griego. El hidrógeno retiene o atrae con menor intensidad al par compartido, por eso le queda una cierta densidad de carga positiva. Y el cloro lo atrae con mayor intensidad, por eso le queda una cierta densidad de carga negativa. Entonces, si yo dibujaría los vectores, el vector más grande es para el cloro, el vector más chico es para el hidrógeno. ¿Quién gana? El cloro. Entonces, en este caso decimos que la molécula es polar. ¿Sí? Si yo hago una comparación en términos de enlaces más fuertes, yo diría que la mayor polaridad la va a tener el enlace iónico. ¿Por qué? Porque hay una mayor diferencia de electronegatividades. En el otro extremo, cuando no tengo densidades de carga, tengo el enlace covalente apolar o no polar, también se dice, donde la diferencia de electronegatividades es cero porque los dos núcleos que se unen son iguales. Y en el medio tengo el enlace covalente polar, como este último caso que vimos, en donde hay un elemento más electronegativo que otro, y por lo tanto se forma una cierta densidad de carga. Fíjense la diferencia con este. Acá hay carga neta, acá no hay carga neta, es solo porque lo atrae con más fuerza al par compartido. En el PowerPoint abunda con el enlace metálico. Yo no voy a seguir con esto porque ya lo vimos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Un minuto para mostrarles Avogadro y lo que van a ver. Esta es la... Sí. Yo me retiro, voy a trabajar. Dale. Vale. Es un minuto más, Gastón, gracias, nos vemos. Dale, nos vemos. Bueno, voy a correr esto acá, miren, para que lo vean bien. ¿Se ve bien? Es como un pizarrón, Avogadro, ¿sí? Tiene dos herramientas de pantalla y herramientas de dibujo. Ustedes tengan siempre las dos abiertas. En las herramientas de pantalla, ustedes lo que van a poder es agregar con el mouse los átomos, ¿no? Esperen que la herramienta de dibujo. Ahí con la herramienta de dibujo, ven acá a la izquierda, tienen los elementos químicos. Si ustedes despliegan, pueden elegir el elemento que quieran. Por ejemplo, el carbono, cuando yo cliqueo, voy a tener un átomo de carbono dibujado. Si yo le ajusto los hidrógenos, esperen, con el botón derecho se borra, ¿eh? Si yo le cliqueo ajuste de hidrógenos, no solamente me dibuja el carbono, sino que ya me lo completa con los hidrógenos para que quede la molécula completa. Hay varias maneras, ustedes tienen yo más que nada lo que les quería mostrar era la vista, tienen muchos, ¿cómo se dice?, tutoriales.
Yo el otro día le decía a mis estudiantes, a los de mi grupo, que ustedes están muy cancheros para investigar software, mucho más que yo, seguramente, pero acá la temática, el problemita, por decirlo de alguna manera, que tenemos, es que ustedes algunos términos no los conocen porque son de química. Entonces yo les sugiero que recorran todos esos tutoriales porque eso los va a meter adentro del programa desde la química. De todos modos, metan mano, ¿no? Yo les voy a poner en el foro avisos una serie de fórmulas químicas que ustedes tienen que pensar cómo serían, si serían iónicas o covalentes, y las tendrían que representar, ¿sí? Eso para que el martes próximo, antes de entrar con el tema en cuestión, que son enlaces entre moléculas, podamos entender bien lo que vamos a plantear. Bueno, chicos, los despido unos minutitos más tarde de lo que tenía previsto, porque empezamos bastante más tarde. Les mando un beso grande y nos estamos viendo. Perdón, hoy decía cuando empecé que tengo problemas con la cámara. Bueno, ven, se anuló sola y no la puedo volver a abrir, así que me despido de ustedes Profe, sin cámara. una Sí, consulta sí. antes de que se vaya. Sí, ¿Podría repetir cuáles son los temas para el examen? Porque no los terminé de anotar. Temas para el examen es hasta la unidad 4. Todavía Son no todos la los vi. temas. Claro, sí, temas son todos. Lo Dale. que yo dije es que voy a publicar en avisos como un punteo de aquellas cuestiones que no se tienen que, no se les tienen que escapar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles serían, Dale, digamos, profe, gracias. las líneas fundamentales? ¿Estamos de acuerdo? Pero sí entran hasta la unidad 4. Bueno, chiquis, les mando un beso grande, nos vemos el martes.